Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él, y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías, y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida, y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías, y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendecirá el Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros, por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo
con las exigencias del espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que pasa y ama, y por el cual hemos de dejarlo todo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En el día del Señor, el domingo es el día del Señor. Tienes 6 días para hacer todos tus mandados, pero el domingo es el día del Señor. Es el día en que nos acercamos no para darle, sino para recibir de Él la palabra y recibir especialmente su cuerpo y su sangre. Domingo, día del Señor, día en que siempre nos llama. Cada domingo no es ir a ver cosas de lejos, sino sentir una llamada cercana. Para que esto sea realidad, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermoso el mensaje de hoy. Dios que pasa y llama, y para ya seguirlo hay que dejar algo. En una ocasión entrevistaba a un joven que iba a entrar al seminario y me sorprendió y realmente me alegró mucho. Él tenía una carrera profesional y no es que le iba mal, pero él sintió el llamado del Señor.
E hizo una comparación mentalmente, ¿no? Y dijo, bueno, yo puedo hacer mucho bien, creo que era un médico, se dedicaba a ser médico. ¿Cuánto bien no puede hacer un médico? Sobre todo cuando la medicina no se convierte en comercio o hay desatención del paciente, que eso también sucede, ¿no? Pero hay médicos tan buenos. Y él ya se miraba que iba a ser un buen médico, pero dijo también, no solamente se pierden los cuerpos por las enfermedades, se pierden las almas por el pecado. Y entonces dejaré de ser médico de los cuerpos, aunque también ayudaré, pero sobre todo buscaré salvar el espíritu humano. Qué importante, porque el Señor pasa y llama, pero Él tuvo que dejar, como digo, esa carrera que ya la iba coronando con grandes éxitos. Hoy pasa el Señor a través de Elías. Eliyá son 3 palabras. El, que quiere decir Dios, y mi Dios es Yahvé, Eliyá. Aquí Jehová no entra por ninguna parte, ¿no? Jehová es un invento, una imprecisión. Eliyá, mi Dios es Yahvé. Pasa y llama a Eliseo. Eliseo es exactamente lo mismo, con una variación, como decir Tono y Antonio, Francisco, Pancho, en fin, la misma cosa, ¿no? Cuando llama Elías a Eliseo, miren qué interesante, Eliseo, que estaba en su buen trabajo, arando su terreno con sus bueyes, lo deja todo. Quema el arado y ofrece en sacrificio a los bueyes. Hay un dicho de San Gregorio, o más bien dicho de San Jerónimo, que dice, la iglesia necesita hombres que se despojen de todo. Hombres que se despojen de todo. No se puede seguir a Dios y tener, en el caso de la vocación, ¿verdad?, y seguir teniendo apegos, ni siquiera como cristiano. Tú no puedes ser cristiano y defender tus intereses materialistas, tu fama mundana, tus malas amistades, tu corrupción. Tienes que dejar algo para seguir a Dios, que pasa y llama. Hoy se le aparecen 3 al Señor, ¿no? Alguno pensaba que Jesús iba a ser un rey de Jerusalén, y Jesús le dice, no, ciertamente las madrigueras tienen, las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Él es el Dios del amor. Pobre era Jesús, aunque no era miserable. Antes le dijeron, vamos a castigar a los que no te dejan pasar. No, dijo, yo he venido a buscar ciertamente lo perdido. Otro le dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Hay un pasado que es pasado. Y no es que tenía Jesús nada contra la familia, imagínense, ¿no? O el otro, despedirme de mi familia. El corte no es un corte violento de odio, es una opción para algo mejor, como este muchacho que les conté, que realmente es actualmente un buen sacerdote porque dejó algo. No vino a buscar algo. Hay muchos predicadores que andan por ahí buscando hacer de la religión un negocio. Casas de Dios, Canales 27 son negocios. Ahí no entra el interés de dejar, sino de tener más. No, verdaderamente el que es llamado deja, no busca. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, hermanos, en primer lugar, nosotros hemos sentido que Dios nos llama. Y no digo que te llama a la vida sacerdotal o religiosa, eso son llamadas especiales, pero de repente también. Que se imaginaba que el médico que iba a terminar pues siendo un buen sacerdote, no lo imaginó. Pero nos llama a una vida buena. ¿Has dejado tú algo por Dios? Por lo menos te has dejado a ti mismo, a tu mala forma de ser. Y en segundo lugar, precisamente esto, nos mueve el interés de las cosas buenas. Es que el mundo está hecho pedazos, la religión ya no sirve, la solución está en quién pega más. No, Cristo llama para que el mundo mejore, pero aquellos que van a seguirle tienen una sola condición, la condición de dejarse continuamente a sí mismos.
Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, tú siempre pasas y nos llamas. No permitas, Señor, que los apegos al mundo, a las cosas del mundo que se acaba, el apego a nosotros mismos nos impida seguirte y tener el tesoro más grande, que eres tú, oh Cristo, Hijo de Dios. Dale generosidad a los que sienten alguna vocación especial al sacerdocio o la vida religiosa. Que no teman quedar mal, porque tú también muchas veces, Señor, has temido por un personaje extraño, como lo dice el Evangelio. Pero dale la fortaleza del Espíritu Santo para que sean muchos los que te sigan y el mundo pueda ser mejor evangelizado. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación tenemos nosotros el Salmo 15 que dice: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Y es un salmo que pide la protección de Dios, pide el consejo de Dios, pero es un salmo que muy bien pudiéramos decir a nosotros: ¿cuál es el camino de la vida? El camino es dejar las cosas, los afectos para tener a Dios, dejar el egoísmo para tener generosidad, dejar la violencia para llevar la paz, dejar el odio para tener el perdón. Esa es la primera vocación. Ya lo decía San Pablo II, ¿verdad? Decía: todo cristiano tiene una primera vocación, la vocación a la santidad. En el trabajo, en el estudio, donde quiera que estés, tienes que dejar algo para seguir a Jesús. Una manera de ser, una mala amistad, un vicio, en fin. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esos que van en el camino queriendo seguir a medias a Jesús, porque están bien afincados en sus afectos. Pensemos en ellos que al final se quedaron sin Jesús y digamos nosotros: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos: ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos nosotros, hermanos, pues proponernos dos metas, tener dos objetivos. En primer lugar, sentir la vocación. Porque cuando hablamos de vocaciones, oremos por las vocaciones para el seminario, para la vida religiosa. El Papa Francisco nos ha recordado que la vocación también es para ser cristiano. Porque ser cristiano en el mundo de hoy es hasta poner la vida un poco en peligro. Pero bueno, es el Señor que te llama. Él te fortalecerá. Recobrar ese llamado. Preguntarme: ¿qué he dejado yo? Como hizo Eliseo, que acabó con los bueyes y con el arado, pero siguió a Elías. Y en segundo lugar, nosotros también distinguir, porque a veces hay grupos religiosos, y me da mucha pena decirlo, ¿verdad?, que prometen que si tú vienes a este culto y a esta iglesia, Dios te va a hacer millonario, con dinero lavado o tal vez no lavado, con corrupción o sin corrupción, pero tendrás cosas. No, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Dice San Pablo en los Romanos, ¿no? Que no se haga del seguimiento de Cristo el motivo de una teología de la prosperidad, de un deseo de cosas, porque no llamó Cristo a nadie. Él nació pobre, dice: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre. Era pobre, aunque no era miserable. Oremos para que precisamente el sacerdote que celebra hoy la misa sea un buen sacerdote que siga a Cristo por el amor a Jesucristo, y que nosotros recordemos nuestra propia primera vocación a la santidad. Que esto sea posible por aquella que siguió un llamado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual,
lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.